Hablemos un poquito de la distinción entre bonistas. Los bonistas locales, vamos un poquito, ¿qué son bonistas locales? Se habla mucho de un tratamiento distinto o quizás si no se puede un tratamiento distinto a nivel judicial, una ayuda, algún tipo de mecanismo del gobierno local en términos de créditos contributivos o alguna otra forma de que ese bonista local, es decir, pienso yo, un bonista local es aquella persona, primero que compró el bono at face value, al 100%, y que ha perdido, pues como todo el mundo, está ahora a 40 centavos por dólar, digamos, por ejemplo, un bono, ejemplo. ¿Hay formas dentro del proceso judicial o fuera del proceso judicial de distinguir lo que el bonista va a recibir de todo este asunto? Eso en el caso de Argentina, que se llevó en la Corte de Distrito del Southern District, donde viene la juez Taylor, O sea, que la juez Taylor tiene experiencia con el caso de Argentina. No, ella estaba en ese distrito, pero el juez que llevó el caso de Argentina fue Greixa. Juez, Lo tendrá de asesor. sí, puede ser, pero estaba en ese tribunal, Southern District. En el caso de Argentina se levantó ese punto porque allí fue interesante porque se pudo llegar a un acuerdo con el 96% de los bonistas en dos plazos, en dos términos. El primero se llegó a un acuerdo, después se hizo su segundo acuerdo y se creía que todo el problema estaba resuelto, porque tú tenías el 96%, pero como no tenían cláusula de acción colectiva en los contratos, se quedó unos fondos buitres. Aurelio, que está demandando a Puerto Rico, el mismo fondo buitre, compró a un descuento el 6% de la deuda argentina y litigó por 12 años. Finalmente pudo congelar en los tribunales de Nueva York las cuentas de Argentina para que no le pagaran a los otros bonistas lo que tenían que pagarle, porque hay una cláusula que se llama impari passu, que ellos decían y esa cláusula ¿Qué significa? que significa que tú no puedes favorecer a un bonista por encima del tuyo. Eso es para proteger a los minoritarios. Y el tribunal de Southern District dijo que esa cláusula era la válida y que no se podía perjudicar al 4%, al 6% de los bonistas para darle dinero al 96%, que parece que no es muy democrático eso. Claro. Pero esa cláusula ha sido favorecida por los tribunales de federales y es válida. Y esa cláusula tú la tienes en los bonos de Puerto Rico también. O sea, tú no puedes mejorar a un bonista sobre otro. Dentro del proceso judicial y fuera del proceso judicial, el gobierno local no puede de alguna manera crear un mecanismo de incentivo. Si le cuesta un centavo al gobierno local, eso tendría que pasarlo por la Junta de Supervisión Fiscal. Seguro. Y sería una enmienda al plan certificado. Dicho sea de paso, el Congreso amarró a las manos del juez, dijo que no podía el juez enmendar el plan, que el que certifique el plan es la Junta. Que a la misma vez es quien está representando a una de las partes. O sea, que ahí se crea como un círculo medio raro de que el juez está controlado en cierta manera, como tú explicas, por la Junta, pero la Junta a la misma vez es quien está radicando el pleito a nombre del gobierno de Puerto Rico. El Congreso decidió poner eso, porque fíjate que la Junta es un apéndice del Congreso. Del Congreso. Es un comité del Congreso, la Junta. O sea, que este juez es un juez que está trabajando para el Congreso, no para el sistema jurídico, para la rama judicial. Exacto, eso podría ser. ¿Cómo funciona eso? Ahí puede ser cuestionado, ahí puede venir un ataque constitucional. Pues tú tienes un comité del Congreso que tiene más poder que lo judicial, Marbury versus Madison. Aquí tú puedes tener un problema en algún momento de ataques. Se puede atacar la ley de promesa constitucionalmente, bajo la cláusula de impairment of contracts también. O sea, y tú no dudes que esto lo van a levantar y se va a litigar. Se litigará dentro del caso de quiebre y la juez tendrá que decidir eso, ¿verdad? Si promesa por su cuenta es constitucional o no. Okay. Y ese punto que tú mencionas podría ser un problema de separación de poderes. Sí, esa era una de las preguntas que teníamos más adelante. ¿Quién prevalece entre el Poder Judicial y el Congreso? ¿Quién tiene la última palabra?
Y ahí le han quitado a un juez de distrito el poder para decidir los cambios al plan certificado. Se lo han dado a una agencia del Congreso, del Legislativo. A la Junta. A la rama legislativa. La Ok. rama se reservó ese poder. Ok. Entonces, O se lo delegó a un grupo de personas no electas. o sea, que todo este asunto de distinguir entre bonistas y el hecho de que unos entraron a 100%, otros entraron a 70 centavos por dólar, otros entraron a 25 centavos por dólar, no, el entry point no es necesariamente un argumento Tú tienes que dejarte sólido para distinguir qué recibe cada cual. Las reglas de prioridades te establecen las prioridades que van a tener los bonos. Los bonos asegurados, garantizados constitucionalmente, tienen primera prioridad. Los COFINAS alegan que el dinero de ellos está protegido por un contrato. El convenio con COFINA que hay es que los fondos de COFINA, de los sales taxes y de los taxes que están entrando y del IBU, entran a un fideicomiso que no dice COFINA. La teoría es que ese dinero no es del gobierno. Así que yo lo cojo primero y lo que sobra va para los constitucionales. Los constitucionales dicen no puede ser. La Constitución va por encima, eso está adentro. Exacto. Entonces tú tienes un convenio, ellos alegan el convenio que está protegido por la Constitución. Y ese pues tema, ¿se ha visto en corte antes, en otras jurisdicciones? Esa misma GO versus COFINA contrato, ¿se ha visto? ¿Hay precedentes sobre eso? No he estudiado ese punto. Okay. No he estudiado ese punto. Si ha surgido en algún otro caso anteriormente, no tengo conocimiento. Muy bien. Pero estoy seguro que alguien lo está estudiando, ¿eh? Sí. Pero lo que pasa es que el que le está estudiando le están pagando $1,000 la hora. Y se va a tomar su buen tiempo. Entretenido. Está entretenido. Está haciendo bien su trabajo. Redactando esa moción. Sí, definitivamente. Una pregunta que creo que hemos tocado, pero que no quiero que se quede. Al principio hablamos de que se radicó la solicitud de título 3 solamente para algunas obligaciones. La petición, se llama un petition. Una petición. Petición, sí. Se acogió y está corriendo eso y se nombró la jueza. Hay un Y el automatic se entra automáticamente. El mismo segundo que se radica electrónicamente en el tribunal, ahí empieza la protección de Puerto Rico. Pero solo sobre aquellas deudas que entraron en título 3. Ah, seguro. O sea que los COFINA no están protegidos por el State. Protegidos. La deuda del GDB no está protegida por el State. Sí, porque esos son corporaciones separadas. Entonces, la estrategia del gobierno, ¿cuál es la razón, piensas tú, que el gobierno tiene para haber dejado fuera esas obligaciones? Bueno, ¿no tuvieron tiempo de incluirlas? Bueno, ¿O es que hay una estrategia de que ellos quieren tener la flexibilidad de poder negociar? No han explicado muy bien, pero el problema surge porque el caso que radicaron en Nueva York el 2 de Era marzo, solo de los GOs. el 2 de mayo, era de los GOs, eran los trust funds que tienen 1.4 billones de dólares del grupo de los GOs del 2014. Los nuevos, los recientes. Los nuevos, los más recientes. Cuestionables. Que tienen la jurisdicción allá en Nueva York, fíjate en eso. Sí. Entonces, esos son los que están pidiendo un embargo de todas las cuentas del gobierno en todos los bancos. Y eso lo están pidiendo en el Tribunal de Nueva York del Estado. Tenían la opción de radicarlo en distrito, pero lo radicaron en el Estado. Porque tenían esa opción bajo el contrato de bonos que tenían. Lo radican allá y entonces inmediatamente para tú evitar porque eso te paraliza el gobierno. Si te paralizan las cuentas de banco con un injunction, ellos pidieron un injunction. Y el juez podía decidirlo, el juez de Nueva York podía decidirlo inmediatamente. Y el juez emite entonces una orden a los bancos y paraliza todo. Así que había una urgencia, una emergencia para que esos casos no pudieran emitir el injunction y por eso es que se radica. Lo curioso es que también ahí incluyen a los suplidores del gobierno. Bueno, seguro, porque tú tienes que incluir a todo el mundo.
Sí, pero no O sea, si incluiste tú- a los demás. Sí, pero tú no Incluiste puedes... GOs y suplidores, Sí, los suplidores y los que GOs. son locales, Sí, en su porque mayoría. tú tienes que incluir todas tus deudas en una radicación. Tú no puedes incluir parte de ellas, tienes que meterlas todas. Y ya que vas a radicar el caso de reorganización, pues tú pones todos tus acreedores ahí. Y los incluyes, suplidores, acreedores, bonistas, todos los pusieron. Y lo que se ha hablado y lo que el gobierno ha hablado es que ellos esperan que se incluyan otras obligaciones. Han hablado de las de Cofina. Están hablando de Cofina, pero fíjate el problema que tiene el gobierno con Cofina y por la razón que no, yo tengo una teoría sobre eso, que se discutió. Cuéntanos otro ahí. día. La razón que no se está incluyendo a Cofina, se tiene el temor de incluir a Cofina, es que tú estás, la fórmula, el mecanismo que el gobierno está soñando para resolver todos estos problemas es la securitización de los bonos nuevos, o sea, crear un bono nuevo, un swap del bono y ponerle un security. Y el security va a ser un flow de ingresos, de contribuciones nuevas, de contribuciones viejas, que es la fórmula de Cofina. Sí. Así que ellos Cofinizar toda la deuda. cofinizar toda la deuda, porque eso es la única forma que tú vas a conseguir dinero nuevo para llegar a las próximas elecciones. ¿Lo entiendes? La única forma que tú necesitas, Puerto Rico necesita, el problema, te empecé diciendo, con problema de liquidez. Sí. Y lo que tiene el gobernador metido en la cabeza, lo que tenía el gobernador antes también era, yo tengo que buscar la forma de mantener estos empleados, porque si no la economía se me va a ir abajo. Y como no tienen fuente de financiamiento, ya los bancos no le prestan, el mercado está cerrado, pues tienen que buscar una fórmula. La única fórmula que funciona a perfección, aparentemente hasta ahora a perfección, fue la de Cofina. Que en términos, porque Cofina es una cosa muy reciente, un mecanismo reciente, y ya se trepó en 18 billones de dólares. Los últimos 3 gobernadores son unos campeones, ¿lo sabes? Treparon esa deuda. La deuda total de GO son 12 billones. Y estos muchachos ya andan por 18 con Cofina, y si tú los dejas se te meten en 30 o 40 billones. 4 años más y se te metían en 40 billones más, tú sabes. Una cosa es una adicción a droga, el crédito, ¿eh? Y como encontraron ese mecanismo tan fabuloso, y se inventaron, hizo ingeniería económica, se llama eso, ingeniería financiera. Eso mismo fue lo que trajo el desbalance de Estados Unidos después de Lehman Brothers. Esa ingeniería de la financiera de Wall Street. Entonces, Sí, ¿qué de pasa? las hipotecas, la securitización de las hipotecas. Puerto Rico se metió a Wall Street, o sea, dejaron de ser un gobierno, se pusieron a especular y se metieron en los swaps. Y entonces los intereses se les fueron en contra. Cuando los intereses bajan, ellos quedan con unas penalidades y tienen que pagar billones de dólares en penalidades de swaps para cancelar esos swaps que iban en contra de ellos. Así se metieron a jugar en el mercado. Y eso los convencieron las casas de financiamiento y Wall Street estaba encantado con Puerto Rico. Se ganaron un montón de dinero. Y los políticos en Puerto Rico estaban encantados. Encontraron una bola de oro. ¿No entiendes? Todos ellos estaban riéndose solos, haciendo canchas de baloncesto, haciendo que no sirven para nada. Pagando que no comisiones. Se usan, pagándose comisiones, derecha, izquierda, gastos legales, todo. Y emitiendo bonos, entonces refinanciando bonos que tienen 30 y 40 años, que eso todavía estamos pagando las canchas de baloncesto de los 80 y 90. Que está prohibido por la Constitución también, que tú no puedes refinanciar bonos de esa forma. Es un churning de la cuenta que tú estás haciendo, también una prohibición constitucional. Sí. Aparte del 15% que te limita, también tú no puedes. O sea que tenemos bonos de más de 30 años que no se han pagado, que lo que hacen se refinancian cada 4 años, el año de las elecciones siempre se refinancian. Y salen unas conferencias de prensa fantásticas. De todo el dinero que hay para hacer obras. De lo fantástico que es este refinanciamiento. Entonces un poquito en conclusión y redondeando estos comentarios que hace, aparentaría que todo ese grupo que tú has mencionado no me preguntes de la auditoría de nuevo. No voy a la auditoría, voy a la posibilidad de alguna manera todos esos grupos responsables de Wall Street, acreditadoras, gobiernos de turno,
¿Cómo tú los haces responsables? ¿Cómo tú los haces O responsables? tú le haces una auditoría. ¿Cómo tú los haces Tú le responsables? haces una auditoría forense, que tiene un significado, porque yo no soy CPA, pero una auditoría forense no es una auditoría regular. Es una auditoría que tú la haces con propósito de encontrar culpabilidad. Mens rea, tiene que haber, no es negligencia solamente, tiene que haber más que negligencia. Malicia, tiene que haber premeditación, tiene que haber mens rea, tiene que hacerse con intención, ¿verdad? Entonces, si tú consigues eso, entonces tú podrías probar que estas ilegalidades y dejar sin efecto algunas de estas emisiones de bonos, debido a que no se hicieron legalmente. Pero el próximo paso es, ¿quién hace eso? ¿Y qué tú haces con una determinación por una comisión que determine, después de una auditoría, que esas emisiones fueron ilegales? ¿Qué vas a hacer con ellas? Porque la comisión no tiene dientes. Tendría que referirlo al Departamento de Justicia de Estados Unidos o al Departamento de Justicia de Puerto Rico para que llevaran un caso. Aparte de los problemas de prescripción que puedas tener, ¿verdad? Pero sí, la auditoría sirve para limpiar el sistema, para saber lo que pasó y para no repetirlo de nuevo. Y si acaso se encuentra que hay un delito criminal envuelto, se debe llevar el caso. Pero ahora mismo la Securities and Exchange Commission está haciendo una investigación por su cuenta. Pero de eso no ha salido mucho, ¿verdad? No ha salido mucho porque son investigaciones secretas, ¿verdad? Y no se sabe lo que va a salir. Están haciendo una investigación de la emisión de los 3.5 de 2014. Sí. El problema que tiene el Securities and Exchange Commission es que ellos eran la agencia que estaban encargados de supervisar a las casas acreditadoras. Las casas acreditadoras, a las casas de financiamiento, a los bancos. Ellos eran los que supervisan a esta gente y ellos en el 2014 permitieron, así que tienen las manos sucias. Sí. Ellos estaban o dormidos, o estaban mirando para el otro lado, o estaban tomando café, mientras esto estaba pasando. Pero aquí se emitieron 3.5 billones más 600, casi 4 billones de dólares que se desaparecieron con propósito supuestamente, porque el Offering Circular decía que el propósito de esas emisiones era para puentes, puertos, aviación, estructura, infraestructura permanente, y se utilizó para pagar un déficit. Ya se sabía que había un déficit, eso era un secreto, porque el último estado de situación ya se sabía. Puerto Rico tiene un déficit de operaciones de más de 50 billones de dólares. Y esa fue la misma emisión que se emitió sin estados auditados. Y esa se emitió sin estado auditado, que es una violación clara a la ley de valores. Y se emitió también, pero ese dinero, esos 3.5, esos 4 billones, no fueron a parar al gobierno. Se hizo también para pagar deudas de banco y gastos legales y comisiones. Ahí lo que sobró para el gobierno fue una cantidad ínfima. Una canchita o dos quizás. Fue muy poco lo que sobró. Se repartió por otro lado. Ahora, en Ecuador y en Brasil se hicieron esas auditorías porque allí habían unos gobiernos tiránicos. Y allí lo que pasó fue que cogieron el dinero de los bonos, cogían los bonos y en vez de depositarlos en la cuenta del Tesoro, se los depositaban a los presidentes y a los jefes de la legislatura en Gran Caimán, ¿tú sabes? O en Panamá, sí. o en Suiza, en fondos secretos. Sí. Iba directo el dinero allá. Sí. Eso es una cosa distinta. En Puerto Rico se utilizó el dinero, ¿ves? Lo que pasa es que se utilizó, nadie ha dicho que ese dinero se lo metió en el bolsillo un gobernador ni un hijo de un gobernador. Hasta que eso lo prueben, yo lo dudo que en Puerto Rico haya pasado. En estos países, en Ecuador pasó, sí. hubo un gobierno tiránico y un gobierno y esa deuda se considera deuda odiosa. Así que la califican, deuda odiosa. Eso fue en Brasil y eso fue en Ecuador. En ningún otro sitio se ha podido. Pero las Naciones Unidas, hace 2 años atrás, emitieron un estudio sobre esto y elaboraron unos principios de deuda pública y el cobro de la deuda pública. Y tiene entre esos elementos, entre esos principios, el concepto de la deuda odiosa, que es ilegal y no hay que pagarla. Pero tú tienes que encontrar la conexión entre el que presta y el que está cogiendo prestado, que hay entre ellos, están de acuerdo para defraudar al gobierno, para tú poder decir que es una deuda odiosa. Esa conexión en Puerto Rico no se ha hecho, es difícil de probar. O sea, que la mera inconstitucionalidad, la mera ilegalidad no quiere decir que tú tienes
que no le vas a pagar Claro. a esos bonistas, porque los bonistas te van a decir, pues, si yo compré esos bonos con una oferta circular que tú me traíste y tu secretario de Oficial, y todo el mundo Justicia la aprobó, y la legislatura claro. pasó una ley para aprobar esa emisión de bonos. Sí. Entonces tú tienes las manos sucias, tú no puedes, si tú me defraudaste a mí y yo te presté el dinero, tú me lo tienes que devolver. Sí, no, yo creo así que más allá de si legalmente y si criminalmente una auditoría logra encauzar o no, hay una importancia para esclarecer el Eso sí. cómo se hace, Eso quién sí. hizo, con qué propósito, Sí. no llegó donde Ahora, tenía que llegar, se usó para pagar deuda vieja, se usó para pagar gastos recurrentes versus para inversión permanente. pero ¿quién hace eso? Una comisión esa era una de las nombrada por la preguntas. legislatura de Puerto Rico, ¿Quién tiene, donde, no? donde ¿Quién tiene el 4 de las standing? personas que están en la comisión son legisladores, uno de ellos el presidente No, del Senado, esto tiene que que ser- aprobó la emisión de bonos que se está cuestionando. Por eso, yo en un momento dado escuché... El Securities and Exchange Commission no, tiene las manos sucias. El Contralor Federal es La oficina del Controller, sí, eso es lo que creo que promesa. se había Que mencionado. yo mencioné OMB, pero que fue el Office of the Controller. Ujú, Pero también esos son reguladores que estaban dormidos. ujú. Yo creo que lo que se debe hacer es una investigación por el Congreso, una comisión Del Congreso, congresional. con- Si el Congreso fue tan bravo como para nombrar una Junta de Supervisión Fiscal y de Control para Puerto Rico y quitarle el poder al gobernador y al legislador, deben ser lo suficientemente bravos como para nombrar una investigación congresional sobre las emisiones de bonos de Puerto Rico. Yo creo que esto es un tema que Es Piqui se entiende, requiere otra... que requiere seguimiento, así lo Sí. estaremos haciendo. Sí. En Microjuris pues queremos darle espacio a la discusión profunda, amplia, documentada, así que en ese sentido te agradecemos tu tiempo. Como no, yo Muchas le agradezco gracias a Microjuris y a Miguel por estar con nosotros aquí y cualquier otra pregunta o duda estoy a tu disposición. muchas gracias.